Hola, retomo las buenas noticias respecto al coronavirus para hacerme eco de los resultados del estudio de seroprevalencia en España y también hablar sobre un concepto que se ha escuchado mucho, que es el de la inmunidad de rebaño, ¿vale? He leído en muchos titulares de la prensa española que los resultados del estudio de seroprevalencia pues que son muy negativos porque al final se ha visto que el 5% de la población solo se ha contagiado y que por lo tanto el 95% de las personas, de los españoles, pese a esta crisis de estas semanas, pues no tiene anticuerpos, estamos desprotegidos de cara a próximas infecciones y esto ha generado más incertidumbre aún. Pero yo quiero leer los resultados del estudio de seroprevalencia, explicarlo y decir las conclusiones que yo saco, que no son ni mucho menos negativas. Y antes de nada, bueno, ¿qué es esto del estudio de seroprevalencia? Que suena muy bien, pero la verdad, pues puede que no sepa exactamente qué es. El estudio de seroprevalencia no es que se haya estudiado a todas y todos los españoles, ni mucho menos, no se han hecho 40 y pico millones de muestras de PCR, sino que es un estudio representativo que se eligen muestras de personas aleatorias y al azar, pero representativas por edades, por sexo, por distribuciones geográficas, por profesiones laborales de trabajo y demás. Y esto hace que se tome una muestra considerable de personas, se analice y que estos datos, al ser esta muestra representativa porque se ha elegido de manera aleatoria, pues puedan extenderse al resto de la población y sacar conclusiones grupales. Si no te ha quedado claro, te pongo dos ejemplos de lo que sería un estudio de seroprevalencia adaptado a otras cosas que conocemos de nuestro día a día. Las audiencias de televisión, los índices de share y estas cosas se miden así. No es que se analicen todos los televisores que hay en el país, sino que de una muestra aleatoria de televisores se obtienen conclusiones que se extrapolan al resto del país. Y lo mismo ocurre con las encuestas estas de estimación del voto antes de unas elecciones, pues es lo mismo, ¿vale? Y con este estudio de seroprevalencia en España, pues se han sacado las siguientes conclusiones. Y efectivamente la conclusión inicial es que el 5% de los españoles se han contagiado, han entrado en contacto con el coronavirus y han terminado generando defensas. Este 5%, pues bueno, al final es en torno a 2.350.000 españoles, son las personas que se han protegido y que tienen las defensas hechas. Pues puede parecer poco, pero ahora hablaremos, sobre todo con el tema de la inmunidad de rebaño, es un dato que pone de manifiesto que hemos hecho las cosas muy bien, que todas las semanas de confinamiento, de quedarnos en casa, han tenido su efecto beneficioso y que se han salvado muchísimas vidas. Y vamos a interpretar los datos. La letalidad, yo creo que es el dato más importante. Conforme el gobierno iba dando a diario las cifras y demás de personas contagiadas, de muerte y demás, estaba la idea latente de que la mortalidad del virus era mucho más alta que lo que realmente es. Porque, bueno, a día de hoy en España tenemos 2.700 muertes y somos casi 300.000 los españoles que no hemos contagiado. Que sepamos de los datos que se han ido dando a diario y que son acumulativos. Esta cifra hace que la letalidad del virus pues, estaba próxima al 10%, pero que en este estudio de seroprevalencia se ha visto y se ha confirmado que, como ya se había visto en otros países, como por ejemplo Austria, que ya hace semanas que hizo su estudio de seroprevalencia, la letalidad del virus ronda el 1%, que quiere decir que de 100 personas que han cogido el bicho, una termina muriendo. Y este estudio de letalidad, bueno, no es igual en todas las partes de España, como pasa lo mismo con la prevalencia del virus, que no es igual en todas las partes, porque es verdad que en el cinturón central, Madrid, Castilla, León y núcleo de Cataluña, por ejemplo, las cifras de contagios son mucho mayores. Y esto en parte, pues, bueno, tiene su lógica. Y también se ha visto que en ciudades las tasas de contagios son mayores que en núcleos rurales y con menos densidad de población. Al final estamos hablando que en zonas con mucha densidad de población
la carga viral, la carga del virus que se concentra es mayor, y más que la carga viral, a la vez más virus en el ambiente, la carga de choque con la que las personas se pueden contagiar es mayor. Y esto hace que existan ciertos núcleos donde la letalidad es mayor. La letalidad, aunque es del 1% a nivel general nacional, es verdad que hay en ciertas zonas que asciende un poquito más, y también la calidad de los sistemas sanitarios, del número de camas de UCI, pues también influye en este concepto de letalidad. Pero yo creo que tenemos que sacar la conclusión que, como se ha visto en otras partes del mundo, de 100 personas que cogen el coronavirus, al final una aproximadamente termina muriendo. Por sexo no se han demostrado diferencias significativas, se infectan lo mismo los hombres que las mujeres, y es cierto que en el contexto de las muertes se ha confirmado, como se sospechaba, que aunque al principio se tenía la idea de que solo morían las personas mayores, se ha demostrado que no es así, que también hay casos de muerte en gente más joven, pero es cierto que el 80% de las muertes se ve en personas por encima de los 60 años, y que a más edad, pues la tasa de letalidad es un poquito mayor, pero no quiere decir que si eres una persona entrada en años, si pilla el coronavirus, te vas a terminar muriendo. Como hemos visto, la tasa de letalidad es 1 de cada 100. Luego, es importante también de este estudio de seroprevalencia sacar una conclusión que yo creo que es muy, muy, muy importante, y es que 1/3 de las personas, o sea, 1 de cada 3 personas que tiene el coronavirus es asintomática. ¿Y qué quiere decir esto? Que pasa la infección, la enfermedad, sin tener síntomas, sin saber siquiera que está contagiado. Y esto es un dato positivo, pero un dato positivo entre comillas. El dato positivo es que en estas personas no se dan ni cuenta, no hay complicaciones, no necesitan ingresos hospitalarios, ni en la UCI, ni hay riesgo de muerte. Pero este tercio de personas contagiadas, 1 de cada 3 casos, si no sabe que está contagiado y está por la calle haciendo vida normal, la probabilidad de contagiar a otras personas aumenta. Entonces es muy importante incidir en la importancia de, inicialmente en estas fases exponenciales de propagación del virus, quedarnos en casa para frenar el número de contagios, mantener una distancia de seguridad y, sobre todo, la clave y el acto sanitario que más vidas ha salvado a lo largo de la historia de la humanidad, es lavarse las manos. Hay que lavarse las manos de manera frecuente, lavárnoslas bien con agua, jabón, y si no, pues echar una solución hidroalcohólica y desinfectarnos las manos, porque es la principal fuente de entrada del virus de turno, del coronavirus, a nuestro organismo. Nos tocamos la nariz, la boca, los ojos, y entra por nuestra vía respiratoria. Y sabiendo todo esto, quiero detenerme en el concepto de inmunidad de rebaño, que se hizo famoso porque parecía que el Reino Unido lo iba a aplicar, y así lo hizo su primer ministro Boris Johnson. La inmunidad de rebaño es lo siguiente, y es que ante la aparición de un nuevo proceso infeccioso como este el coronavirus, no tomar grandes medidas, que la población se infecte en un alto porcentaje. ¿Con qué finalidad? Y es que con la inmunidad de rebaño lo que se pretende es que el 60 o el 70% de las personas contraigan la infección, y al contraer la infección, este 60-70% de las personas cree los anticuerpos, cree las defensas y terminen haciendo de cortafuegos para que otras personas se puedan contagiar. Es lo mismo que, por ejemplo, el concepto que se pretende con las vacunas. Cuando una alta población se vacuna, esta infección o esta enfermedad para la que se vacuna deja de ser contagiosa, porque las propias personas han creado un sistema, un escudo de protección para evitar la propagación a nuevos casos. Y esta teoría de la inmunidad de rebaño, que parecía o podía llamar a la esperanza, se ha demostrado que es un grave error, porque sin ir más lejos, si sabemos que la letalidad del coronavirus es del 1% y que la capacidad que tiene para que los sistemas sanitarios salten por los aires, para que se desborden los hospitales y la UCI es brutal, si en España se hubiera optado, por ejemplo, por esta inmunidad del rebaño y el 60 o el 70% de los españoles no hubiéramos contagiado,
esto se hubiera traducido en que no tendríamos las 27.000 muertes que conocemos a día de hoy, sino que estaríamos moviéndonos en cifras en torno a 200 o 300.000 fallecidos. Y yo creo que el caos hubiera sido tal que es que el país como tal se hubiera terminado de venir abajo. Es cierto que tomar medidas de cuarentena, de confinamiento, de quedarse en casa, de cesar la actividad laboral y económica del país, pues tendrá sus consecuencias sobre todo económicas, que las vamos a sufrir y que nos va a costar salir, más que incluso de lo que nos va a costar salir de esta pandemia. Pero yo creo que es muy importante que tengas en cuenta que gracias a tu esfuerzo, el haberte quedado en casa, el haber dejado de trabajar y seguir las medidas que los gobiernos nos dicen, pues ha sido clave para salvar más de 200.000 vidas humanas, ¿vale? Que yo creo que es un dato que te tienes que sentir muy orgulloso de lo que entre todos hemos conseguido. Y nada, yo me voy a despedir de este vídeo haciendo una retrospección y yéndome 100 años atrás, ¿vale? Para concienciarnos de la importancia de la ciencia y del avance en el conocimiento. En 1918 hubo la última gran epidemia, la gran gripe española, en la que en España, por aquella época no éramos 45 millones de españoles, sino mucho menos, murieron 200.000 personas. Y en el mundo murieron en torno a 20-30 millones de personas. El coronavirus a día de hoy son 318.000 muertes las que se acumulan en el mundo, pero hace 100 años 20 o 40 millones de personas perdieron la vida por la gran gripe española, cuya letalidad estaba en torno al 10-15%. ¿El coronavirus es menos letal? Parece ser que sí, porque están en torno al 1%. Pero yo creo que este descenso de la letalidad está muy influenciado por el conocimiento científico, el hacer las cosas bien, los avances en la medicina, en las moléculas, en los medicamentos, para en los casos en los que las infecciones se complican, intentar frenar su avance y disminuir el número de muertes. Y sobre todo también en un entramado de camas, de respiradores, de la UCI que tantas vidas ha salvado. Y todas estas vidas las ha salvado nosotros por hacer las cosas bien, pero sobre todo la ciencia que en estos días está en tanta tela de juicio. Vivo en una sociedad donde Internet hay un exceso de información, de bulos, de fake news, donde es tan fácil caer en la trampa de las teorías de la conspiración, de que la industria farmacéutica ha creado el virus para vender más medicina y demás, y al final hay un exceso de ruido mediático que contamina todo y que ya nos volvemos todos locos, perdemos la coherencia y al final yo creo que entramos, colapsamos y esto, lejos de beneficiar, es un problema muy serio. Si los gobiernos se preocuparan en frenar esta pandemia, otro gallo nos cantaría, la cosa fuera mejor, pero entre que cada gobierno está pues más preocupado y ocupado en salvar su asiento, en hacer oposición y en guerrilla interna en vez de luchar por el bien común de frenar la pandemia, esto es un caldo de cultivo pues para que las teorías de la conspiración aumenten día a día. Pero desde que el mundo es mundo han existido epidemias que se han convertido en pandemias, que son un reto para las sociedades actuales. El problema es que hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2020, nos ha tocado a nosotros, que creíamos que eso era cosa del pasado, que era la peste negra, el cólera y otras enfermedades que quedaron muy atrás en el tiempo, pero que es un reto como sociedad afrontarlas. Y ese reto, con ciencia, tenemos muchas más herramientas para solventarlo con las menos consecuencias, no solo económicas, sino sobre todo de vida humana posibles. Y yo creo que el coronavirus, aunque está generando grandes pérdidas, si nos echamos la vista 100 años atrás, estas pérdidas eran en torno a 30 millones de personas y en España fueron 200.000 los españoles y a día de hoy, aunque han sido muchísimos, no llegamos a los 30.000. Ciencia, investigación
y apostar por las cosas que se han hecho bien y que hemos ido adquiriendo con los años. Mucho ánimo sobre todo a la gente de Estados Unidos y de Sudamérica. La crisis que empezó por las zonas, las latitudes este, ha ido corriendo por el resto del mundo y ahora el principal foco de contagio está en la zona oeste del globo terráqueo. Muchísimo ánimo, hacer las cosas bien, mucha incertidumbre la que se está pasando, pero como se está demostrando en España y en Europa, hay luz al final del túnel, pero hay que hacer las cosas bien. Mucho ánimo, quedaros en casa, hacer las cosas bien, distanciamiento social, lavado de manos y ánimo.